Para considerar la preparación para un rol divino, es esencial comprender primero qué significa rol divino desde una perspectiva psicológica. Carl Jung, uno de los pioneros de la psicología analítica, dedicó gran parte de su obra a explorar la idea del ser y cómo conectamos con lo que él llamó el inconsciente colectivo. Este concepto se refiere a una capa profunda de la psique que contiene recuerdos y patrones de comportamiento compartidos por toda la humanidad. Cuando hablamos de un rol divino, podríamos interpretarlo como nuestra capacidad de alinearnos con este inconsciente colectivo y abrazar un camino que trasciende la individualidad. Jung creía que cada persona tiene un camino de individuación, un proceso mediante el cual nos convertimos en quienes realmente somos, integrando tanto lo consciente como lo inconsciente en un todo armonioso. Este proceso puede verse como una llamada a algo más grande, una invitación a desempeñar un rol que no es meramente personal, sino que tiene implicaciones para el colectivo. Pero, ¿cómo sabemos si estamos listos para tal responsabilidad? Estar listos para un rol divino o para un viaje de individuación no se trata necesariamente de tener todas las respuestas ni de estar completamente preparados. Se trata más bien de estar dispuestos a afrontar los desafíos internos y externos que surgen en el camino. Se trata de tener la valentía de enfrentar nuestras sombras, esos aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o reprimir. Jung habló de la sombra como una parte de la psique que contiene todo lo que rechazamos o no reconocemos en nosotros mismos. Para estar preparados para cualquier rol significativo, primero debemos hacer las paces con esta sombra, integrándola en nuestra conciencia. Esto nos permite actuar con mayor autenticidad y empatía, cualidades esenciales para cualquier rol que consideremos divino. Consideremos un ejemplo práctico. Imaginemos a un líder comunitario que busca generar un cambio positivo en su entorno. Para cumplir plenamente con este rol, esta persona debe primero comprender sus propias motivaciones, miedos y limitaciones. Solo así podrá liderar con integridad y eficacia, inspirando a otros a participar también en sus propios procesos de transformación personal. Además, Jung también habló de la importancia de los arquetipos, modelos universales de comportamiento innatos en la psique humana. Cuando asumimos un rol divino, podemos conectar con un arquetipo específico, como el héroe, el sabio o el sanador. Cada arquetipo conlleva sus propios desafíos y lecciones, y estar preparado para este rol significa estar abierto a aprender y crecer a partir de estas experiencias arquetípicas. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es si estamos completamente preparados, sino si estamos dispuestos a comprometernos en este viaje, a aceptar tanto nuestras luces como nuestras sombras. Estar preparado es un estado mental, una apertura a la evolución continua, un reconocimiento de que la individuación es un proceso dinámico y continuo. En definitiva, el encuentro con lo que llamamos divino puede verse como un encuentro con nuestro ser más auténtico y profundo. Prepararse para este encuentro no es cuestión de idoneidad ni perfección, sino de la voluntad de evolucionar e integrar todas las facetas de nuestro ser. Así, el llamado a un rol divino es, de hecho, un llamado a ser verdaderamente humano, en el sentido más completo e integral de la palabra. Para comprender los arquetipos, primero debemos considerar el concepto del inconsciente colectivo. Carl Jung postuló que, más allá del inconsciente personal, existe una capa más profunda de la psique compartida por toda la humanidad. Es en esta capa donde residen los arquetipos, que son patrones universales y primordiales de comportamiento y experiencia. Imaginemos los arquetipos como plantillas invisibles que influyen en nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Son como un software preinstalado en nuestra mente,
que programa nuestras reacciones e interpretaciones de diversas situaciones. Por ejemplo, el arquetipo del héroe es un patrón presente en innumerables culturas, manifestándose en historias como la de Hércules en la mitología griega o Luke Skywalker en Star Wars. Este arquetipo representa la valentía, la superación de desafíos y la búsqueda de un propósito mayor. Otro arquetipo común es la sombra. La sombra representa los aspectos reprimidos o negados de nosotros mismos, aquellos elementos que preferimos ocultar o ignorar. Es como un cajón desordenado donde tiramos todo aquello que no queremos afrontar. Sin embargo, según Jung, integrar la sombra es esencial para el crecimiento personal, ya que nos permite aceptar nuestra totalidad, con luz y oscuridad. Los arquetipos también se manifiestan a través de figuras como el anciano sabio o la gran madre. El anciano sabio simboliza la sabiduría y la guía, mientras que la gran madre representa el cuidado y la protección. Estos arquetipos pueden aparecer en nuestros sueños o fantasías, desempeñando un papel esencial en nuestro desarrollo psicológico. Es importante destacar que los arquetipos no son imágenes fijas, sino patrones dinámicos que se adaptan a las circunstancias culturales y personales. Se expresan mediante símbolos, narrativas y mitos, ofreciendo un lenguaje universal que trasciende el tiempo y el espacio. Por ejemplo, el viaje del héroe puede adoptar diferentes formas según el contexto cultural, pero su esencia permanece inalterada. En la práctica, reconocer los arquetipos en acción puede ayudarnos a comprender mejor nuestras motivaciones y comportamientos. Cuando repetimos ciertos patrones o nos sentimos atraídos por ciertas historias o personajes, en realidad estamos respondiendo a la influencia de los arquetipos. Para ilustrarlo, imagina que constantemente asumes el rol de cuidador en tus relaciones. Al explorar este comportamiento, podrías descubrir que estás fuertemente influenciado por el arquetipo del cuidador, que puede actuar como una fuerza positiva y de apoyo, pero también puede conducir al agotamiento si no se equilibra con el autocuidado. Explorar conscientemente los arquetipos nos ofrece una guía para navegar por las complejidades de la psique humana. Al reconocer e integrar estos patrones, podemos alcanzar un mayor autoconocimiento y equilibrio emocional. Por lo tanto, los arquetipos no son solo conceptos abstractos, sino herramientas prácticas para la comprensión y la transformación personal. En definitiva, los arquetipos nos conectan con la experiencia colectiva de la humanidad, recordándonos que, a pesar de nuestras diferencias individuales, compartimos un entramado común de significados e historias. Nos invitan a explorar nuestro interior, a descubrir las riquezas ocultas de nuestra propia psique y a conectar más profundamente con el mundo que nos rodea. Al adentrarnos en el vasto reino de la psique humana, nos topamos con un concepto central en la psicología analítica de Carl Jung: la sombra. Pensemos en la sombra como esa parte de nosotros mismos que preferimos mantener oculta, alejada de la luz de la conciencia. Se trata de aspectos de nuestra personalidad que consideramos inaceptables o que no encajan con la imagen que queremos proyectar. Estos pueden incluir rasgos como la ira, la envidia o incluso talentos y deseos que ignoramos o reprimimos. La sombra no es solo el lado oscuro de nuestra personalidad, sino una reserva de potencial no realizado. Imagínala como un baúl en el sótano de una casa vieja. Dentro de este baúl hay tanto tesoros como trastos viejos. Al depositar el contenido en la sombra, no lo eliminamos. Sigue influyendo en nuestro comportamiento inconscientemente. Enfrentar la sombra es un paso esencial hacia el crecimiento personal y la autoconciencia. Ignorarla puede llevarnos a comportamientos y proyecciones destructivas, donde atribuimos aspectos indeseables de nosotros mismos a los demás.
Es como si, al no reconocer nuestra propia ira, empezáramos a verla exageradamente en otra persona. El trabajo con la sombra comienza con la autoobservación y la aceptación de que todos tenemos un lado oculto. Esta aceptación no es un juicio moral, sino un reconocimiento de que somos seres complejos. Un ejemplo práctico es la persona que, al admitir su propia impaciencia, puede tomar medidas para gestionarla, en lugar de permitir que afecte inconscientemente sus relaciones. Jung creía que enfrentarse a la sombra podía ser una oportunidad de transformación, así como el héroe se enfrenta al dragón en los cuentos de hadas para recuperar un tesoro. Enfrentarse a la sombra puede liberar energía psíquica previamente atrapada en conflictos internos. Esta energía puede redirigirse hacia la creatividad, la mejora de las relaciones y la autocomprensión. Sin embargo, el proceso no es sencillo. Requiere valentía para afrontar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. En estos casos, el apoyo de un terapeuta puede ser valioso, ofreciendo un espacio seguro para explorar estas zonas de sombra. El terapeuta actúa como guía, ayudando a sacar a la luz el contenido de la sombra de forma constructiva. Es importante recordar que la sombra varía de persona a persona, ya que se forma según las experiencias individuales, la cultura y los valores personales. Lo que es sombra para una persona puede no serlo para otra. Por ejemplo, en una cultura que valora la asertividad, una persona puede reprimir su naturaleza pasiva, que luego se convierte en parte de su sombra. La integración es clave. No se trata de eliminar la sombra, sino de reconocerla e integrarla sanamente en nuestra personalidad. Podemos lograrlo mediante prácticas como la reflexión personal, escribir un diario y la meditación, que nos ayudan a observar nuestros pensamientos y comportamientos sin juzgarlos. En definitiva, el trabajo con la sombra es un camino hacia la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Es un viaje de autodescubrimiento que nos lleva a una vida más auténtica y plena. Al iluminar nuestra sombra, no solo nos comprendemos mejor, sino que también desarrollamos empatía y compasión por nosotros mismos y por los demás. Así, al confrontar e integrar nuestra sombra, damos un paso significativo hacia un equilibrio psíquico más profundo. Exploremos uno de los conceptos más fundamentales de la psicología analítica de Carl Jung: el ser. El ser es el arquetipo de la totalidad, un concepto que simboliza la integración completa de la psique. Para comprender plenamente su significado, primero debemos considerar qué entendía Jung por arquetipo. Los arquetipos, según Jung, son patrones universales de comportamiento y experiencia que existen en el inconsciente colectivo, una capa compartida de la psique humana. Podemos pensar en los arquetipos como esquemas básicos de experiencias humanas que todos llevamos dentro, independientemente de nuestra cultura o época. Son como imágenes primordiales que moldean nuestras percepciones y comportamientos. El ser es, entonces, el arquetipo que representa la unión de todas las partes de nuestra psique. Es el centro regulador de la psique, que busca equilibrar y armonizar los aspectos conscientes e inconscientes. Piensa en el ser como el director de una orquesta. Cada instrumento representa un aspecto de tu personalidad y experiencias vitales. La función del ser es asegurar que todos estos instrumentos funcionen en armonía, creando una sinfonía cohesiva. En la práctica, la búsqueda del ser es la búsqueda de la plenitud. Es un proceso que Jung llamó individuación. Este proceso implica integrar los diferentes aspectos de la personalidad: el ego, la persona, la sombra y otros elementos, para formar un todo cohesivo. La individuación no consiste en alcanzar la perfección, sino en alcanzar la plenitud, comprendiendo y aceptando todas las facetas de uno mismo.
Un ejemplo práctico de Mentwitch, esto se puede ver en cómo lidiamos con la sombra, otro importante concepto junguiano. La sombra representa los aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o ignoramos. Puede incluir rasgos como la ira, la envidia o la inseguridad. Integrar la sombra significa reconocer y aceptar estos aspectos, en lugar de reprimirlos. Esto nos ayuda a vivir con mayor autenticidad y menos fragmentados. El ser también es un punto de conexión con lo divino o trascendente. Para Jung, el desarrollo del ser no es solo un proceso psicológico, sino también espiritual. Creía que al acercarnos al ser, también nos acercamos a un sentido más profundo de propósito y significado. Esto no implica necesariamente creencias religiosas, sino una conexión más plena con la esencia de lo que significa ser humano. Imagina un árbol. Sus raíces representan el inconsciente, las hojas y ramas simbolizan la conciencia, y el tronco es el ser, que conecta y sostiene todas estas partes. Sin el tronco, el árbol no podría sostenerse. Asimismo, sin el ser, la psique no puede alcanzar la verdadera plenitud. En resumen, el ser es el arquetipo que nos guía hacia la autorrealización. Su búsqueda puede ser desafiante, ya que requiere valentía para afrontar nuestros miedos y vulnerabilidades. Sin embargo, es a través de este camino que podemos alcanzar un estado de equilibrio y plenitud, que Jung describió como el verdadero objetivo de la vida humana. Comprender y trabajar hacia el ser nos ofrece la oportunidad de vivir de forma más consciente, integral y significativa. Es un viaje continuo, pero que ofrece profundas perspectivas y recompensas a lo largo del camino. Al embarcarnos en una exploración de la psique, es esencial comenzar con el concepto del ego, que puede entenderse como el navegante consciente en el vasto océano del inconsciente. Imagínate en un barco en medio del mar. El ego es el timonel, responsable de mantener el rumbo, tomar decisiones e interactuar directamente con el entorno. Representa la Svantutsattos, parte de la mente con la que estamos más familiarizados, ya que a través de ella experimentamos nuestra identidad y realidad. El ego, en términos junguianos, es una estructura compleja que contiene nuestros pensamientos, recuerdos y percepciones conscientes del mundo. Es el centro de la conciencia y desempeña el papel crucial de integrar las experiencias cotidianas, permitiéndonos tomar decisiones y planificar el futuro. Sin embargo, no opera solo. Bajo la superficie de las aguas tranquilas se encuentra el inconsciente, una vasta reserva de contenido que incluye rasgos personales y colectivos. Mientras navegamos, el inconsciente puede compararse con las corrientes oceánicas invisibles que influyen en nuestro rumbo sin que nos demos cuenta. Contiene no solo recuerdos reprimidos y experiencias olvidadas, sino también arquetipos, que son imágenes primordiales e instintos heredados que moldean nuestros comportamientos y percepciones. Así, mientras el ego se ocupa de la superficie de la conciencia, el inconsciente influye profundamente en nuestras actitudes y reacciones. El reto del ego es mantener el equilibrio entre las exigencias de la conciencia y las fuerzas del inconsciente. Si el ego se vuelve demasiado rígido, intentando controlarlo todo en exceso, puede desconectarse de las riquezas del inconsciente, lo que lleva a una vida superficial y a menudo ansiosa. Por otro lado, si el ego es demasiado débil, puede verse abrumado por las fuerzas del inconsciente, lo que resulta en confusión y pérdida de identidad. Jung enfatizó la importancia del proceso de individuación, que es el camino para integrar estas dos partes de la psique, la consciente y la inconsciente. Piénselo como ajustar las velas y el timón de un barco para aprovechar el viento y las corrientes, en lugar de luchar contra él. La individuación no significa eliminar el inconsciente,
sino reconocer e integrar sus influencias para que el ego pueda evolucionar y madurar. Un ejemplo práctico de esto es el trabajo con los sueños. Los sueños son un canal a través del cual el inconsciente se comunica con la conciencia. Al prestar atención a los sueños, el ego puede obtener valiosas perspectivas sobre conflictos internos o potencial inexplorado. Es como recibir un mapa náutico que revela peligros ocultos y rutas seguras nunca antes vistas. Además, la relación del ego con el inconsciente puede enriquecerse mediante prácticas como la meditación y la reflexión creativa. Estas prácticas permiten al ego abrirse a nuevas perspectivas y percepciones, fortaleciendo su capacidad para navegar eficazmente. En resumen, el ego es el navegante de nuestra psique, esencial para nuestra vida diaria, pero debe trabajar en armonía con el vasto océano del inconsciente. El equilibrio entre estos dos mundos es fundamental para una vida plena y consciente. Comprender e integrar las fuerzas del inconsciente no solo fortalece al ego, sino que también enriquece nuestra experiencia vital, permitiéndonos navegar con mayor sabiduría y propósito. Exploremos los conceptos de ánima y animus, que ocupan un lugar central en la psicología analítica de Carl Jung. Son aspectos esenciales de nuestra psique y se relacionan con el equilibrio entre las energías femenina y masculina en nuestro interior. Según Jung, cada individuo posee en su interior una contraparte del género opuesto. En los hombres, esta contraparte se llama ánima y en las mujeres, animus. El ánima representa las cualidades femeninas en el inconsciente masculino, mientras que el animus representa las cualidades masculinas en el inconsciente femenino. Imagine la psique humana como un río. La corriente principal es el ego y la conciencia, compuestos por las características que nos definen en nuestra vida diaria. Sin embargo, bajo la superficie existen corrientes invisibles, representadas por el ánima y el animus, que influyen en nuestras emociones, comportamientos e incluso en nuestras decisiones vitales. El ánima, por ejemplo, puede manifestarse en la vida de un hombre a través de sentimientos, sensibilidades e intuiciones que inicialmente quizá no comprenda. Es como una voz interior que te conecta con tu lado más emocional y creativo. Para las mujeres, el animus puede surgir como impulso para la acción, la lógica y el pensamiento crítico. Ambos sirven como puentes hacia aspectos más profundos de nosotras mismas, que a menudo pasan desapercibidos. El desarrollo saludable del ánima y el animus es crucial para el equilibrio psicológico. Si un hombre rechaza su ánima, puede volverse excesivamente rígido o insensible, incapaz de conectar emocionalmente con los demás. De igual manera, una mujer que ignora su animus puede tener dificultades para afirmarse o tomar decisiones con confianza. Imagine estas fuerzas internas como músicos de una orquesta. La armonía se produce cuando ambos interpretan sus partes sin intentar dominar. Esto no solo fomenta una sensación de plenitud, sino que también permite a las personas relacionarse mejor con el mundo exterior y con los demás. Jung creía que la integración de estas partes opuestas formaba parte del proceso de individuación, que consiste en el desarrollo de una personalidad unificada y equilibrada. Esta integración no implica la eliminación de las características masculinas o femeninas, sino el reconocimiento y la aceptación de ambas como valiosas. Para trabajar con el ánima y el animus, Jung sugirió prácticas como la imaginación activa, donde se permite que estas fuerzas internas se expresen libremente a través del arte, la escritura o incluso el diálogo interno. Esto puede ayudar a aflorar deseos y miedos inconscientes, facilitando una mayor autocomprensión. Además, reflexionar sobre imágenes simbólicas que resuenen con lo femenino y lo masculino, como figuras de la mitología o el arte,
puede servir como espejo para estas partes de la psique. El objetivo es cultivar una relación consciente con estas energías, reconociendo su influencia sin dejarse dominar por ellas. En esencia, el ánima y el animus nos invitan a una danza interior, donde lo femenino y lo masculino se encuentran en un diálogo continuo. Esta interacción fomenta no solo una mayor comprensión de nosotros mismos, sino también una mayor capacidad para conectar con los demás de maneras más auténticas y equilibradas. Así, en lugar de una batalla entre opuestos, vemos una cooperación que nos enriquece y nos acerca a una expresión más plena de quienes realmente somos. Exploremos un concepto central de la psicología analítica de Carl Jung: el proceso de individuación. Este es un camino de desarrollo personal que cada individuo puede seguir a lo largo de su vida. Considérelo un viaje para convertirse en quien realmente es, una integración de las diversas partes de su psique en un todo coherente. Para comprender este proceso, conviene imaginar la psique humana como un iceberg. La punta visible sobre el agua es la conciencia, donde reside el ego, el centro de nuestra identidad consciente. Bajo el agua, oculta a la vista directa, se encuentra la vasta extensión del inconsciente. Dentro de este reino sumergido, encontramos el inconsciente personal, que contiene recuerdos y experiencias individuales reprimidas, y el inconsciente colectivo, una capa más profunda que Jung describió como compartida por toda la humanidad y que contiene arquetipos universales. El proceso de individuación comienza cuando una persona reconoce que no tiene pleno control de su vida, que hay aspectos de sí misma ocultos o subdesarrollados. Esto puede ocurrir a través de sueños, acontecimientos vitales significativos o incluso una sensación persistente de insatisfacción. Estas experiencias sirven como invitaciones a explorar el inconsciente con mayor profundidad. Durante este viaje, la persona se encuentra con varios arquetipos, empezando por la sombra. Esta representa los aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o reprimir. Enfrentarla requiere valentía, ya que implica reconocer características que no encajan con nuestra autoimagen ideal. Sin embargo, integrarla es vital, ya que contiene energía creativa y potencial no realizado. Otro arquetipo importante es el ánima o el animus, que representan el lado femenino del inconsciente masculino y el lado masculino del inconsciente femenino, respectivamente. Integrar el ánima y el animus significa equilibrar las cualidades de ambos géneros en uno mismo, promoviendo la armonía interior. El viaje de la individuación también implica el encuentro con el yo, el centro regulador de la psique que trasciende el ego. El yo es el verdadero yo, el potencial pleno de lo que podemos llegar a ser. Al acercarnos al yo, comenzamos a vivir con mayor autenticidad y significado. El proceso de individuación es comparable a una peregrinación. Así como un peregrino puede enfrentar desafíos y encontrar guías en el camino, en el proceso de individuación, una persona encuentra obstáculos internos y recibe perspectivas que la guían hacia el autoconocimiento. Es un camino que puede ser largo y difícil, pero también profundamente gratificante. A medida que una persona avanza en este camino, se integra más y logra vivir de una manera que refleja su verdadero yo. Aprende a comunicarse con su inconsciente, a escuchar sus sueños y a reconocer las señales que el yo envía a través de sincronicidades, coincidencias significativas que indican una conexión entre el mundo interior y el exterior. Este proceso no es lineal. Puede implicar contratiempos y periodos de estancamiento. Sin embargo, cada paso del camino es una progresión hacia la plenitud, un movimiento hacia el equilibrio entre las distintas partes de la psique. La individuación no es algo que se logra por completo, sino un viaje continuo. Es una búsqueda personal, a menudo solitaria,
pero que conduce a un sentido más profundo de propósito y conexión con la vida. Al ser más conscientes de quiénes somos realmente, no solo enriquecemos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a la armonía del mundo que nos rodea. Es un viaje que vale la pena emprender. Cuando hablamos del inconsciente colectivo, nos referimos a uno de los conceptos centrales de la psicología analítica de Carl Jung. A diferencia del inconsciente personal, que consiste en experiencias y recuerdos individuales, el inconsciente colectivo representa una capa más profunda de la psique, compuesta por experiencias comunes a toda la humanidad. Imaginemos el inconsciente colectivo como un vasto océano que conecta todas las islas, que serían las mentes individuales. Si bien cada isla tiene sus propias características específicas, el océano es el elemento unificador, que contiene corrientes y patrones que influyen en cada una de ellas. Jung postuló que todos heredamos esta estructura psíquica común, que se manifiesta a través de arquetipos. Los arquetipos son temas universales o símbolos antiguos que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad en mitos, cuentos de hadas, religiones y sueños. Considérelos como patrones que guían nuestro comportamiento e interpretación del mundo. Por ejemplo, el arquetipo de la Gran Madre es una figura que representa la crianza, la protección y la creación, y se puede encontrar en diversas culturas con diferentes nombres y representaciones. Incluso si nunca hemos oído hablar de ciertas mitologías o historias, los arquetipos resuenan en nuestro inconsciente, influyendo en nuestras percepciones y emociones. El inconsciente colectivo puede compararse con una biblioteca antigua, donde se almacenan las experiencias y la sabiduría acumuladas de toda la humanidad. Al acceder a esta información, podemos encontrar significado y conectar con aspectos universales de la condición humana. Esto nos ayuda a comprender que, a pesar de las diferencias superficiales, existe una unidad subyacente que nos une a todos. Para ilustrar cómo funciona el inconsciente colectivo, consideremos la experiencia de soñar. Nuestros sueños suelen contener imágenes y temas que nos resultan extraños o desconocidos. Sin embargo, estos elementos pueden ser fácilmente reconocidos por personas de diferentes culturas y épocas porque forman parte de este repertorio universal. La presencia de arquetipos en los sueños sugiere que nuestras mentes no están aisladas. De hecho, estamos conectados a una red más amplia de significados. Este concepto también explica por qué ciertas historias o símbolos parecen resonar profundamente en nosotros, incluso si no tenemos una explicación lógica para esta conexión. Son, por así decirlo, puertas de entrada a la sabiduría colectiva almacenada en el inconsciente. Al interactuar conscientemente con estos arquetipos, podemos comprender mejor nuestras vidas y nuestros desafíos personales. Jung creía que reconocer e integrar elementos del inconsciente colectivo era esencial para el desarrollo de la individuación, que es el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Al tomar conciencia de los arquetipos que influyen en nuestros pensamientos y comportamientos, podemos elegir con mayor cautela cómo queremos que estas fuerzas actúen en nuestras vidas. Es importante destacar que, si bien el inconsciente colectivo ofrece una rica reserva de sabiduría, también puede contener aspectos oscuros. Arquetipos como la sombra representan las facetas de nuestra psique que preferimos ignorar o reprimir. Afrontar e integrar estos aspectos oscuros es crucial para nuestro crecimiento psicológico y espiritual. En resumen, el inconsciente colectivo nos ofrece una comprensión más profunda de nuestra naturaleza compartida y de los patrones que configuran nuestras vidas. Al explorar esta dimensión de la psique, podemos encontrar un sentido de pertenencia y propósito que trasciende nuestras experiencias individuales, conectándonos con la rica riqueza de la experiencia humana. Esta exploración no solo nos enriquece personalmente,
sino que también contribuye a una mayor armonía y comprensión entre las personas, independientemente de sus orígenes culturales o históricos. A lo largo de la vida, cada uno de nosotros emprende un viaje que a menudo nos lleva a lo desconocido. Este viaje puede compararse con un proceso de autorrealización, un concepto central en la psicología analítica de Carl Jung. La autorrealización representa la verdadera vocación divina, ya que implica el descubrimiento y la integración de nuestro yo más auténtico. El camino hacia la autorrealización comienza con el despertar de la conciencia, lo que incluye confrontar nuestras sombras. La sombra, en términos junguianos, se compone de aspectos de nuestra personalidad que preferimos ignorar o reprimir. Afrontar esta parte de nosotros mismos es esencial para el crecimiento personal. Imaginemos a un explorador que, para encontrar un tesoro escondido, debe atravesar un bosque denso y oscuro. Del mismo modo, necesitamos enfrentar nuestros miedos e inseguridades para alcanzar nuestro verdadero yo. A medida que progresamos, nos encontramos con el arquetipo del yo, la totalidad de quienes somos. Este es el punto en el que empezamos a alinear nuestras acciones con nuestro propósito interior. Jung creía que la autorrealización no es solo un destino, sino un proceso continuo de plenitud. Es como una escultura que, con cada golpe de cincel, revela su verdadera forma. Cada experiencia, tanto positiva como negativa, contribuye a esta escultura. Es importante destacar que la autorrealización no es un camino egoísta ni individualista. Al contrario, implica una conexión más profunda con los demás y con el mundo que nos rodea. Cuando estamos en armonía con nuestro ser interior, podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos a la sociedad. Piense en un instrumento musical que, al afinarse, contribuye a la belleza de una sinfonía. Así, las personas autorrealizadas se convierten en partes esenciales de un todo mayor. Sin embargo, el camino hacia la autorrealización no está exento de desafíos. En nuestra búsqueda, a menudo nos enfrentamos a crisis existenciales, momentos en los que cuestionamos el sentido de la vida y nuestro lugar en el mundo. Estos periodos de incertidumbre son, en realidad, oportunidades para un crecimiento más profundo. Jung describió estas crisis como noches oscuras del alma, que, si bien dolorosas, pueden conducir a percepciones transformadoras. El encuentro con lo desconocido, por lo tanto, es una parte inevitable y necesaria de este proceso. Aquí es donde entran en juego la valentía y la fe. Jung argumentó que no podemos alcanzar la autorrealización sin aventurarnos más allá de los límites de lo familiar. Así como un marinero abandona la seguridad del puerto en busca de nuevas tierras, debemos estar dispuestos a explorar territorios inexplorados de nuestra psique. La verdadera plenitud, por lo tanto, no reside en evitar lo desconocido, sino en aceptarlo como parte integral de nuestro camino. La autorrealización es el llamado divino que nos impulsa a crecer, a buscar sentido y a encontrar nuestro lugar en el universo. Es una invitación a vivir con mayor plenitud y autenticidad, conectando con lo trascendente. En conclusión, el camino hacia lo desconocido es, de hecho, el camino hacia nuestro interior. Cada paso en esta dirección nos acerca a nuestro máximo potencial, transformando la incertidumbre en oportunidades de crecimiento. La autorrealización, como un llamado divino, nos guía hacia una vida con propósito y plenitud, donde lo desconocido deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado en la búsqueda de nuestra verdadera identidad.